Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, o por lo menos, un día llevadero. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando mucho por las redes sociales y por los medios de comunicación, un tema que involucra a una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional, Demet Özdemir. Como saben, Demet ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su talento, su belleza y su carisma. La hemos visto brillar en series como *Erkencikus*, *Dodu Uneb Kaderindir* y más recientemente en *Anfara*, entre otras. Pero detrás de esa sonrisa radiante y ese éxito profesional, parece que se esconden algunas situaciones difíciles que Demet ha estado enfrentando en las últimas semanas. El título del vídeo de hoy es bastante directo: Demet Özdemir revela su dolor, ¿qué le pasó estas semanas? Y es precisamente eso lo que vamos a desentrañar juntos. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido variado sobre series turcas, actores y actrices, noticias de la farándula y análisis de tendencias. Así que si les gusta todo esto, no duden en darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Demet. Como dije, en las últimas semanas, han surgido varios rumores y especulaciones sobre el estado emocional de la actriz. Todo comenzó con algunas publicaciones en sus redes sociales que parecían reflejar cierto malestar o tristeza. Demet, que suele ser muy activa y positiva en sus plataformas, compartió algunas frases y reflexiones que hicieron que sus fans se preocuparan. Frases como "a veces el silencio grita más fuerte que las palabras" o "encontrando la fuerza en la vulnerabilidad" fueron interpretadas como señales de que algo no iba bien. Luego aparecieron algunas noticias en la prensa turca que apuntaban a posibles problemas personales, aunque sin dar demasiados detalles. Se hablaba de dificultades en su matrimonio con Oğuzhan Koç, el reconocido cantante turco con quien se casó hace poco más de un año en una boda espectacular que fue cubierta por todos los medios. Recordemos que su boda fue un evento enorme, llena de celebridades y transmitida en vivo. La pareja siempre se mostró muy enamorada y feliz, por lo que las noticias sobre posibles problemas sorprendieron a muchos. Revistas como *Hurriyet* y programas de farándula como *Magazine de comenzaron a especular sobre la posible crisis matrimonial, alimentando aún más los rumores. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, hasta hace poco Demet y Oğuzhan habían guardado silencio sobre el tema. Este silencio, como suele suceder, solo sirvió para avivar las llamas de la especulación. Cada aparición pública, cada interacción en redes sociales, era analizada con lupa en busca de señales que confirmaran o desmintieran la crisis. Los fans, preocupados y ansiosos, inundaban las redes sociales con mensajes de apoyo y preguntas, buscando respuestas que no llegaban. Sin embargo, recientemente Demet ha roto su silencio y ha hablado abiertamente sobre el dolor y las dificultades que ha estado enfrentando. Y es precisamente lo que quiero compartir con ustedes hoy. Según varias fuentes, incluyendo entrevistas y publicaciones de Demet en sus redes sociales, una de las principales causas de su dolor ha sido la presión mediática y la constante exposición pública. Como saben, Demet es una figura muy popular y cada paso que da es analizado y comentado por la prensa y por sus fans. Esta constante vigilancia puede ser muy agobiante y estresante, y parece que ha afectado profundamente a Demet. Imaginemos por un momento lo que debe ser vivir bajo el escrutinio constante, saber que cada palabra que dices, cada gesto que haces, será interpretado y amplificado por los medios y las redes sociales. Es una presión enorme y es comprensible que haya afectado a Demet. Además, se rumorea que la incompatibilidad en sus agendas profesionales también ha sido un factor importante en sus problemas matrimoniales. Demet, con su carrera actoral en ascenso, está constantemente viajando y trabajando en diferentes proyectos. Desde el éxito arrollador de *Erkencikus*, su agenda no ha parado de llenarse de propuestas y compromisos. Oğuzhan, por su parte, también tiene una agenda muy apretada con sus conciertos y compromisos musicales. Es un cantante muy popular en Turquía, y sus conciertos suelen agotar las entradas en cuestión de horas. Esta falta de tiempo para pasar juntos y para cultivar su relación parece que ha generado tensiones entre ellos. La distancia, tanto física como emocional, puede ser un factor muy dañino en cualquier relación, y parece que ha afectado a Demet y Oğuzhan.
Pero no todo se reduce a la presión mediática y a los problemas de agenda. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, también existen diferencias de personalidad y de visión sobre el futuro que han generado conflictos. Recordemos que el matrimonio es un compromiso a largo plazo y requiere de mucha comunicación, comprensión y adaptación. Si no hay una base sólida y una voluntad de trabajar juntos, es muy difícil superar los obstáculos que se presentan en el camino. Se dice que Demet, con su espíritu aventurero y su ambición profesional, busca constantemente nuevos desafíos y proyectos. Othman, por otro lado, es más tradicional y valora la estabilidad y la tranquilidad. Estas diferencias, que quizás no eran tan evidentes al principio de la relación, han ido cobrando importancia con el tiempo y han generado fricciones entre ellos. En sus declaraciones, Demet ha sido muy honesta y vulnerable. Ha reconocido que ha estado pasando por un momento difícil y que está trabajando en ello. Ha pedido respeto y comprensión a sus fans y a la prensa, y ha agradecido el apoyo que ha recibido de sus seres queridos. En una reciente entrevista, Demet dijo: «Estoy aprendiendo a navegar por las aguas turbulentas de la vida. No siempre es fácil, estoy rodeada de personas que me aman y me apoyan, y eso me da fuerzas para seguir adelante». Es importante destacar que Demet no ha confirmado ni negado directamente los rumores sobre su divorcio de Othman. Sin embargo, sus palabras y su actitud sugieren que la situación es delicada y que están haciendo todo lo posible para resolver sus problemas. Una cosa que me parece importante mencionar es la valentía de Demet al hablar abiertamente sobre su dolor. En una sociedad que a menudo nos exige mostrar una imagen perfecta y exitosa, es admirable que Demet se haya atrevido a mostrar su vulnerabilidad y a compartir sus dificultades. Esto demuestra su autenticidad y su humanidad, y la hace aún más cercana a sus fans. En un mundo donde las redes sociales a menudo nos muestran una realidad distorsionada y llena de filtros, la honestidad de Demet es refrescante y valiosa. Su ejemplo puede servir para que otras personas se sientan más cómodas compartiendo sus propias dificultades y buscando ayuda cuando la necesitan. También es importante recordar que Demet es una persona como cualquier otra, con sus fortalezas y sus debilidades. Tiene derecho a vivir su vida privada con respeto y a tomar las decisiones que considere mejores para su felicidad. Como fans podemos apoyarla y enviarle buenas vibras, pero debemos evitar juzgarla o presionarla. No somos quienes para juzgar las decisiones que toma en su vida personal. Nuestro papel como fans es brindarle nuestro apoyo y comprensión, y respetar su privacidad. En medio de todo este torbellino emocional, Demet ha seguido trabajando y cumpliendo con sus compromisos profesionales. La hemos visto en la pantalla en *Anfara*, una serie que ha tenido mucho éxito y que ha demostrado una vez más su talento actoral. Su interpretación en *Anfara* ha sido elogiada por la crítica y por el público, y ha consolidado aún más su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. También ha participado en varios eventos y campañas publicitarias, mostrando una actitud profesional y comprometida. Esto demuestra su fortaleza y su capacidad para superar los obstáculos. Su profesionalismo es admirable y demuestra su compromiso con su trabajo y con sus fans. Además de su trabajo, Demet ha buscado apoyo en sus amigos, su familia y sus terapeutas. Ha reconocido que la terapia ha sido fundamental para ayudarla a procesar sus emociones y a encontrar herramientas para afrontar las dificultades. En una entrevista reciente, Demet dijo: «La terapia me ha ayudado a entenderme mejor a mí misma y a mis emociones. Me ha dado herramientas para afrontar los desafíos de la vida de una manera más saludable y constructiva». Es importante recordar que buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino de valentía y de compromiso con uno mismo. La salud mental es tan importante como la salud física, y buscar ayuda cuando la necesitamos es una señal de fortaleza, no de debilidad. En resumen, Demet Özdemir ha estado enfrentando un momento difícil en las últimas semanas debido a la presión mediática, a los problemas matrimoniales y a otras dificultades personales. Ha hablado abiertamente sobre su dolor y ha pedido respeto y comprensión. Ha seguido trabajando y cumpliendo con sus compromisos profesionales, demostrando su fortaleza y su resiliencia. Ha buscado apoyo en sus seres queridos y en terapeutas, reconociendo la importancia de la salud mental. Espero que este vídeo les haya dado una mejor comprensión de lo que ha estado pasando con Demet Özdemir. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con emociones y problemas como los nuestros. Apoyemos a Demet en este momento difícil y enviémosle nuestras mejores vibras.
Recordemos que ella es una persona como cualquier otra, y merece nuestro respeto y comprensión. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la presión mediática es demasiado fuerte para los famosos? ¿Qué consejos le darían a Demet para superar este momento difícil? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Me interesa saber qué piensan sobre este tema, y cómo creen que podríamos ayudar a los famosos a lidiar con la presión mediática. Y finalmente quiero invitarlos una vez más a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán mucho más contenido sobre series turcas, actores y actrices, noticias de la farándula y análisis de tendencias. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida está llena de altibajos, pero lo importante es mantener la esperanza y seguir adelante. Les mando un abrazo virtual a todos.